Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C51. Almacenamiento de madera-1. Capítulo 51. Almacenamiento de madera-1. Traductor. 549-690339. Al día siguiente, el señor Swamp, que rara vez se levantaba temprano, vio a Mo-Hua y le hizo un gesto para que se acercara. Mo-Hua, ven conmigo. El señor Swamp llevó a Mo-Hua a su estudio y le preguntó, ¿cuántas veces has practicado la formación de los 3 talentos? Mo-Hua sentía una profunda gratitud por el señor Swamp y no quería ocultar nada, pero el asunto con la estela taoísta era algo misterioso y le resultaba difícil hablar de ello. Sin embargo, él tampoco quería mentir, así que honestamente dijo: Caballero, lo practiqué 3 o 4 veces en papel, luego otras 7 u 8 veces en mis sueños. Dijo la verdad, solo omitió la estela taoísta. ¿El señor Swamp quedó un poco atónito en tus sueños? Sí, Mo-Hua respondió, después de quedarme dormido, puedo continuar dibujando formaciones en mis sueños. Las cejas del señor Swamp fruncieron ligeramente mientras miraba a Mo-Hua, pero encontró su expresión sincera, sus ojos tan claros que parecía como si uno pudiera ver su propio reflejo en ellos. El señor Swamp se rió entre dientes. Ya veo. Mira qué. Mo-Hua observó al señor Swamp, desconcertado. Después de un momento de contemplación, el señor Swamp se volvió hacia Mo-Hua y le dio instrucciones. Mantengamos esta conversación entre nosotros. En el futuro, no importa quién te pregunte, no necesitas responder y ciertamente no menciones nada sobre formaciones de dibujo en un sueño. ¿Qué pasa si alguien investiga más? Si investigan más a fondo, simplemente dices, como te dije antes, que es porque has aprendido técnicas de meditación, por lo que has aprendido formaciones rápidamente. ¿Y si me piden el punto de hechizo de la técnica de meditación? El señor Swamp respondió con indiferencia. Si puedes evitar darlo, entonces no lo hagas. Si intentan obligarte a hacerlo, los matas. Si no puedes matarlos o derrotarlos, si no puedes escapar, entonces dales la técnica de meditación. Los puntos ortográficos son cosas externas, tu vida es tuya. Mo-Hua pensó por un momento, sintiendo que había sentido en eso, pero aún así preguntó. ¿Pero qué pasa si alguien aprende la técnica de meditación y descubre que no acelera el aprendizaje de formaciones? En ese caso. El señor Swamp pensó un momento y luego dijo, solo puedes afirmar que tienes un talento excepcional, una memoria idética y que puedes dominar las formaciones después de mirarlas unas cuantas veces. Recuerda, cuando dices esto debes ser arrogante, adoptar una actitud desdeñosa como si fuera superior a todos, para hacerles creer que eres un genio 1 entre 1.000.000. ¿Una actitud desdeñosa? Lo haré una vez, mira y aprende de mí. Después de decir eso, el comportamiento lánguido habitual del señor Swamp cambió como si un dragón azul que descansaba su cabeza se levantara de repente, expresando un aire orgulloso y engreído y una mirada desdeñosa como si todas las montañas estuvieran debajo de él. Después de un breve momento de arrogancia, el comportamiento del señor Swamp volvió a su languidez habitual y le dijo a Mo-Hua. Así de simple. Practica esto siempre que tengas tiempo. Mo-Hua quedó profundamente conmocionado por dentro. El señor Swamp solía tener la apariencia de un sabio, pero cuando se trataba de tonterías y engañar a los demás, era totalmente inequívoco. Cuando Mo-Hua estaba solo, se paraba junto al estanque, ponía las manos en las caderas, hinchaba el pecho y trataba de parecer arrogante, pero nunca podía parecer tan imponente como el señor Swamp. El cultivo parece ser un estudio profundo. No se trata solo de cultivo y formaciones, hay mucho más que necesito aprender del caballero. Mo-Hua decidió dominar la habilidad de fingir cada vez que tuviera un momento libre. A medida que se acercaba el anochecer y llegaba la noche, Mo-Hua se despidió del señor Swamp y se fue a casa. Después de que Mo-Hua se fue, el señor Swamp yacía en un sillón reclinable en el pabellón de bambú, perdido en sus pensamientos. El viejo Cui jugaba al ajedrez solo. Una suave brisa atravesó el pabellón, después de un largo periodo de contemplación silenciosa.
El señor Swan dijo de repente, esto no está bien. El viejo Cui levantó los párpados, que no está bien. El niño, Mo Hua. El viejo Cui miró al señor Swan, ¿crees que no dijo la verdad? Que haya dicho la verdad o no tiene poca importancia. Algunas cosas simplemente no son adecuadas para ser dichas en voz alta. Entonces, ¿cuál es el problema? Aprendió demasiado rápido, dijo Swan con el ceño fruncido. El viejo Cui quedó un poco atónito. ¿No lo habías dicho antes? El señor Swan dijo, como mi discípulo honorario, ha aprendido demasiado rápido y es probable que atraiga problemas. El viejo Cui tocó una pieza, no ha aprendido tan rápido. El talento natural y la percepción de Mo Hua son todavía mucho menores que los tuyos. En comparación con muchos descendientes de familias nobles, también se queda corto por bastante. El señor Swan negó con la cabeza, no se pueden comparar así. Los clanes nobles tienen sus propios fundamentos y legados. Inmerso desde muy joven, incluso un cerdo aprendería la formación más rápido que la gente común. En cuanto a mí, el señor Swan dijo con indiferencia, en el mundo del cultivo Tao, aquellos cuyo talento innato para la formación excede al mío pueden contarse con una mano. Es normal que no sean rival para mí. El señor Swan habló con arrogancia pero con un tono tranquilo. Lástima que no hubiera nadie que lo halagara, ya que el viejo Cui continuó jugando al ajedrez sin siquiera levantar la cabeza. El señor Swan se encontró extrañando un poco a Mo Hua. Si Mo Hua estuviera aquí, sus ojos brillantes sin duda estarían llenos de admiración. El señor Swan suspiró y dijo: después de todo, Mo Hua es diferente. Nacido como un cultivador suelto, sin antecedentes ni legado familiar, su conocimiento fundamental en formación es demasiado débil. Si su competencia en formación avanza demasiado rápido, inevitablemente atraerá atención no deseada e incluso podría conducir a problemas mortales. También piensas en el futuro y consideras las consecuencias ahora, lo cual es algo raro, dijo el viejo Cui con una sonrisa que no era exactamente una sonrisa. El señor Swan se estiró perezosamente, mientras el árbol sobresale en el bosque, el viento lo destruirá. No entendí el principio de ocultar la brillantez y nutrir la oscuridad en el pasado y no pensé en el futuro, razón por la cual sufrí pérdidas. Entonces, ¿qué planeas hacer? ¿Dejar de enseñarle? El señor Swan se acostó en la silla de bambú, golpeando suavemente el apoyabrazos con los dedos. Todavía tengo que enseñarle. Habiéndose convertido en mi discípulo, incluso si no es un discípulo directo, no puede aprender tampoco. De lo contrario, si otros se enteran, dañaría mi reputación y deshonraría a mi secta. El viejo Cui dijo, nunca te importó tanta vanidad. A medida que uno envejece, comienza a preocuparse por la cara. El viejo Cui miró al lánguido señor Swan. Creo que no es necesariamente así. El señor Swan ignoró al viejo Cui, cerró los ojos como si estuviera pensando profundamente o tal vez simplemente se quedó dormido. El viejo Cui siguió jugando al ajedrez como siempre. La noche se hizo más oscura y la brisa vespertina rozó las montañas, provocando el susurro de árboles y arbustos. De repente, el señor Swan abrió los ojos, contemplando el bosque envuelto en la noche y murmuró suavemente. Como el árbol sobresale en el bosque, el viento lo destruirá. Entonces, si el árbol no sobresale en el bosque, el viento no puede destruirlo. El viejo Cui lo miró con un dejo de confusión, mientras la mirada del señor Swan se desviaba hacia el bosque ondulado y decía significativamente, esconde el árbol en el bosque y no se destacará. El viejo Cui frunció el ceño. La mirada del señor Swan se desvió entonces más allá del bosque y se posó en la puerta del patio. Todas las mañanas, los hermanos Bai subían a la montaña para visitarlos. Estos dos niños eran excepcionalmente talentosos, verdaderamente los mejores árboles del bosque. A la mañana siguiente, como de costumbre, los hermanos Bai llegaron a la montaña para visitarlos, pero a diferencia de otros días, cuando llegaron a la puerta y presentaron sus respetos, la puerta de bambú normalmente cerrada se abrió de repente. Al mismo tiempo, el cartel de residencia olvidadiza apareció frente a la puerta. Detrás de la puerta había un patio con árboles de langosta que se elevaban hacia el cielo, pequeños puentes sobre el agua que fluía, nubes brumosas que envolvían el área, emitiendo un aura de inmortalidad. Bai Sisen dijo asombrado. Tía Sue, la puerta del patio está abierta, ¿eso significa que el señor Swan está dispuesto a vernos?
Siempre tranquila, la tía Sue también se sintió conmovida por un momento. Parece que sí. Entonces pensó. Es bueno que el señor Swank esté dispuesto a vernos. Incluso si ahora no toma como discípulos al joven maestro y a la joven amante, al menos pueden comenzar sirviendo a su lado. Con los talentos del joven maestro y de la joven amante, el señor Swank estará de acuerdo tarde o temprano. Bai Sisen parecía un poco incómodo. Se giró para mirar a su hermana y notó que el delicado rostro de Bai Sixi estaba tan frío como siempre, desprovisto de cualquier emoción superflua. Un destello de angustia atravesó los ojos de Bai Sisen, y luego se puso en silencio frente a su hermana, protegiéndola mientras entraba al patio. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C52. Encuentro con un visitante-1. Capítulo 52. Encuentro con un visitante-1. Traductor. 549-690339. El paisaje en el patio era diferente al que los tres habían imaginado, sereno pero muy informal. Una piscina y una vista eran normalmente únicas, sin fluctuaciones de poder espiritual, nada parecidas a la residencia de un gran cultivador. El señor Swank también era diferente de sus expectativas. Aunque tenía una apariencia hermosa y elegante y soportaba las vicisitudes del tiempo, parecía carecer del temperamento que habían imaginado. La expresión de la tía Sue era respetuosa mientras reflexionaba en su corazón. Antes de partir, la señora le había mostrado un retrato en el que el hombre estaba de pie con las manos detrás de la espalda en la cima de una montaña, como una espada inmortal completamente descubierta. Su presencia, altiva y desdeñosa, como si solo él reinara supremo sobre todos bajo el cielo, era casi demasiado intimidante para contemplarla directamente. Ahora el señor Swank yacía en una silla de bambú, balanceándose ociosamente, pareciendo muy perezoso. Si no fuera por el retrato, uno casi se negaría a creer que son la misma persona. A pesar de esto, la tía Sue no se atrevió a mostrar la más mínima falta de respeto mientras le presentaba con reverencia una ficha y un trozo de jade al señor Swank. Antes de que la señora se fuera, me pidió que te entregara esta ficha y esta carta, diciendo que lo entenderías tan pronto como las vieras, dijo la tía Sue. El señor Swank miró el token y luego el jade slip, se rió levemente y dijo. Verdaderamente una buena hermana menor mía. Aún así, ella todavía se preocupa por mí y no se olvida de molestarme. El señor Swank giró la cabeza hacia la tía Sue. Cuando tengas tiempo, lleva un mensaje a tu señora. Mujeres que planean demasiado tiempo rápidamente. La tía Sue mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a responder. El señor Swank miró a Bai Sisen y Bai Sixi y asintió. La actitud de ambos es realmente excelente, digna de. El señor Swank se detuvo a mitad de la oración. La tía Sue no sabía lo que el señor Swank quería decir, pero al ver que apreciaba los talentos de Bai Sisen y Bai Sixi, no pudo evitar mostrar una expresión alegre. Entonces, señor Swank. No acepto discípulos directos, a lo sumo solo un discípulo nombrado. El señor Swank dejó el jade slip. Si estás dispuesto, puedes quedarte, si no, puedes irte. Esto estaba dentro de las expectativas de la señora. La tía Sue recordó las palabras de la señora antes de irse. Mi hermano mayor es un hombre testarudo. Una vez que promete algo, definitivamente lo hará. Si no promete, mendigar no servirá de nada. Pero su corazón puede ablandarse, solo engañarlo lentamente si cede. Si no acepta un discípulo directo, entonces estar nombrado está bien, y si no lo convierte en un discípulo nombrado, quedarse a servir té y agua también es bueno. Mientras recuerde el antiguo afecto, tarde o temprano aceptará a Sixi y Sisen. La tía Sue dijo rápidamente, poder ser aceptado como discípulo nombrado por el caballero ya es una oportunidad dada por Dios. ¿Cómo no podríamos estar dispuestos? El señor Swank asintió. Entonces saltemos las formalidades, simplemente llámeme, caballero, y eso será suficiente. Bai Sisen y Bai Sixi realizaron un saludo de rodillas al señor Swank, gritando saludos, caballero. El señor Swank miró a los dos niños y su expresión se volvió momentáneamente distante. Vio vagamente a dos niños pequeños, un niño guapo y una niña hermosa, presentando sus respetos a un anciano de cabello blanco, mientras las tiernas voces de los niños resonaban en sus oídos. Saludos, maestro. El señor Swank volvió a la normalidad con una expresión de burla en su rostro y continuó. No tengo tantas reglas aquí.
La competencia de tu madre en la formación también es considerable. Ella debería haberte enseñado lo que necesitas saber, y dado que ya has pasado la edad de iniciación en la formación, ambos deberían tener alguna base a estas alturas. Simplemente estudia por tu cuenta y si tienes preguntas, ven y pregúntame. Pero recuerda una cosa, no me molestes cuando cierre los ojos para comprender al gran Dao. Hay otro discípulo aquí llamado Mohua, ya debes haberlo conocido. Llevarse bien. Dicho esto, el señor Suam agitó la mano. Continúe, suba a la montaña a la hora designada y descienda a las 5 de la tarde. Eres libre de hacer lo que quieras en otros momentos. Si hay algo que no está claro, encuentra a Mohua. Bai Sisen y Bai Sixi realizaron el saludo y luego partieron, dejando la casa de bambú para regresar al patio. La tía Sue sintió que todo había ido más bien de lo que esperaba, también que parecía un poco desordenado. Además, no podía entender por qué el señor Swan se había negado anteriormente a verlos, pero después de esos días había aceptado hacerlo, e incluso así aceptó fácilmente a Bai Sisen y Bai Sixi como aprendices. La tía Sue frunció el ceño confundida. Podría ser realmente, como dijo Mohua, ese niño, que las acciones del señor Swan están regidas por el destino, que no ver al señor Swan se debe a que el destino no ha llegado, y ahora haberlo visto significa que el destino ha llegado. La tía Sue caminó y luego vio a Mohua debajo del gran árbol pagoda, absorto en leer libros de formación en una mesa baja. La tía Sue sintió que la razón por la que Mohua fue tomado como aprendiz por el señor Swan debía deberse a algo extraordinario, y tanto Bai Sixi como Bai Sisen también querían saber qué enseñaba el señor Swan. Los tres se acercaron a Mohua y vieron que estaba concentrado intensamente en un libro de formación. Mohua se había concentrado en el libro, pero cuando los escuchó acercarse y mirar hacia arriba, vio a Bai Sisen y su hermana. Él preguntó, ¿has visto al señor Swan? La tía Sue dijo, en efecto, y tenemos que agradecer al joven maestro por lo que dijiste antes, de lo contrario podríamos haber esperado en vano durante muchos días. No soy un joven maestro, solo llámame Mohua, dijo Mohua, agitando la mano. Además, si hay que agradecer a alguien, es al caballero, no tiene nada que ver conmigo. En ese momento, Bai Sisen no pudo evitar preguntar, ¿el libro que estás leyendo es Elemental of Five Element Formation? Mohua asintió. Bai Sisen dijo con incredulidad, ¿estás siguiendo al señor Swan y solo aprendiste hasta aquí? Este es el libro que utilizan los niños de 3 a 4 años de nuestro clan para una introducción a las formaciones. Mohua estaba un poco infeliz. Interrogarse a sí mismo era una cosa, pero interrogar al señor Swan no era aceptable. Mohua replicó, entonces, ¿este libro está escrito por niños de 3 o 4 años? Bai Sisen quedó desconcertado por un momento. Ese no es el caso, aunque estos libros de formación fundamentales parecen simples, son de gran importancia y la mayoría son compilados por grandes cultivadores con conocimientos sustanciales en formaciones. Dado que son compilados por esos grandes cultivadores, ¿por qué no puedo leerlos? Cuanto más simples son las cosas, más profundos son los principios que contienen. El gran Dao es la máxima simplicidad y vuelve a su forma más pura. Incluso las grandes formaciones de alto nivel se componen de los patrones de formación más básicos. Mohua, imitando al señor Swan, adoptó un aire profundo e inescrutable. Sin embargo, debido a su limitada experiencia, solo pudo emular 3 o 4 partes del comportamiento, pero fue suficiente para engañar a Bai Sisen. Bai Sisen de repente vio a Mohua bajo una nueva luz. Pero después de un momento, volvió a dudar y dijo, «Tu cultivo es tan bajo, solo pareces ser 2 o 3 años más joven que Sixi y yo, pero ¿cómo es que solo estás en la tercera capa del refinamiento y, si al menos no estás en la quinta o sexta capa a estas alturas?» Mohua sintió que esta persona era un poco molesta. Cuando uno está lleno, habla demasiado ociosamente. Prefería como estaba el otro día, hambriento y sin energía para hablar. Mohua realmente no quería molestarse con él y, desde un lado, la tía Sue, con tono de disculpa, dijo. Lo siento, Sisen puede ser un poco descarado. ¿Puedo saber qué hay que hacer cuando uno es aprendiz del señor Swan? Bai Sisen quería discutir algo, pero Bai Sixi le lanzó una mirada débil y Sisen decidió tragarse sus palabras. A Mohua no le importó y dijo, no hay mucho que hacer, solo practica y estudia por tu cuenta todos los días. Simplemente ve y pide consejo cuando el caballero tenga tiempo,
pero asegúrate de no perturbar el sueño del caballero. Bai Sisen no pudo evitar preguntar, ¿es realmente profundo el conocimiento del caballero en las formaciones? Veo que este patio es bastante normal y no utiliza formaciones especiales. ¿No debería la residencia de un maestro de formación estar cubierta de formaciones? Mo Hua respondió, si el conocimiento del señor Suam en las formaciones no fuera profundo, ¿por qué llegarías tan lejos para convertirte en sus discípulos? Bai Sisen dijo, eso es porque. Joven maestro. La tía Sue detuvo a Bai Sisen, quien también se dio cuenta de su desliz lingüístico, y casualmente dijo, porque solo he oído hablar de ello y nunca lo he visto con mis propios ojos, por eso te pregunté. Oh. Mo Hua lo miró con escepticismo pero no dijo nada más. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C53. 53 discípulo-1. Capítulo 53 discípulo-1. Traductor, 549-690339. Bai Sisen se sintió algo culpable y luego un poco molesto consigo mismo por aparentemente debilitar su presencia, por lo que hinchó el pecho y miró fijamente a Mo Hua. Probablemente tengan otros motivos para convertirse en aprendices. Mo Hua pensó para sí mismo y luego ignoró a Bai Sisen, concentrándose en leer el libro de la iluminación Elemental of Five Element Formation. Hoy tuvo que terminar este libro y luego, teniendo algunas preguntas, planeó buscar la orientación del señor Swan por la noche. Si continuaba charlando ociosamente, no lo terminaría. Bai Sisen, sintiéndose aburrido porque era nuevo y no sabía qué hacer, se sentó con Bai Sixi a un lado, sosteniendo piedras espirituales, y comenzó a meditar y cultivar. A medida que crecían, un débil poder espiritual azul los rodeaba, lo que indicaba por su densidad que los dos ya debían estar en las últimas etapas del nivel de refinamiento y Mo Hua quedó secretamente impresionado y reconoció que la herencia de los clanes nobles era de hecho diferente a la de los cultivadores comunes. Aunque solo 2 o 3 años más antiguos que Mo Hua, su cultivo ya era 4 o 5 reinos menores más alto que el suyo. Además, según comentarios anteriores de Bai Sisen, su talento y competencia en las formaciones también eran muy altos. Mo Hua reflexionó en silencio. Siempre hay personas mejores que uno mismo, y cielos más allá de este. No hay que ser arrogante, pero tampoco hay que desanimarse. Lo mejor es dedicarse firmemente al cultivo y estudio de las formaciones. Mo Hua calmó rápidamente su mente y una vez más se concentró en los libros de formación. Una brisa fresca surgió entre las montañas, dispersando las hojas, agitando el agua del estanque, creando ondas, y luego todo volvió a la calma una vez más. El patio del señor Swamp, que originalmente albergaba a un solo discípulo, ahora albergaba a 3. Y Mo Hua llegó a ser conocido entre los 3 discípulos registrados como el que tenía el cultivo aparente más bajo, la aptitud más pobre y el menos visible. Después de terminar de leer Elemental of Five Element Formation y consultar al señor Swan con sus preguntas, se acercó el anochecer y el sol de la tarde cubrió las montañas, indicando que era hora de regresar a casa. Mo Hua se despidió del señor Swan y, en el cruce, también se despidió de los hermanos Bai. Luego, colgando su bolsa de almacenamiento sobre su hombro, caminó por el sendero de montaña bañado por el crepúsculo. Bai Sisen y Bai Sixi tomaron otro camino de montaña y, a mitad de camino, Bai Sisen no pudo evitar preguntar. Tía Sue, ¿puedes decirme qué tipo de raíz espiritual tiene Mo Hua? La tía Sue dudó por un momento y luego dijo, a juzgar por las fluctuaciones de su poder espiritual, debería poseer una raíz espiritual de los 5 pequeños elementos, con una calidad escasa y por debajo del promedio, y parece que ni siquiera ha comenzado formalmente a aprender ninguna técnica de cultivo. Una raíz espiritual ordinaria de los 5 pequeños elementos, de calibre inferior al promedio, y mirando libros de formación de la iluminación. Bai Sisen murmuró y luego agregó, con aptitudes como las de mi hermana y las mías, el señor Swam solo estaba dispuesto a tomarnos como discípulos nominales, y eso también porque consideraba el rostro de mi madre. ¿Qué méritos tiene ese muchacho llamado Mo Hua para ser aceptado como discípulo nominal por el señor Swam? La frente de la tía Sue frunció ligeramente el ceño, recordando las palabras y el comportamiento de Mo Hua, y luego dijo. El señor Swam tiene métodos poco convencionales para tomar discípulos, y no juzga únicamente por aptitud. La tía Sue explicó además, el camino del cultivo del Tao es largo, no se puede considerar solo la velocidad inmediata.
Lo más probable es que el niño, Mohua, provenga de un entorno de cultivador suelto. Los cultivadores sueltos se diferencian de los clanes nobles en que no tienen herencia, tienen poca base y, ya sea en cultivo o en formaciones, comienzan tarde y progresan lentamente. No se les puede comparar con los descendientes de familias nobles en términos de progreso. Bai Sisen dijo, ¿es realmente tan significativa la brecha entre los cultivadores sueltos y los clanes nobles? La brecha no solo es enorme, sino que también es justo decir que es tan diferente como el cielo y la tierra. La tía Sue suspiró y dijo, cualquier técnica de cultivo discreta o herencia de formación de un clan noble, si se coloca en manos de un cultivador suelto, podría considerarse un tesoro familiar. Los libros de nuestra familia Bai para iluminar a los descendientes, esos discípulos comunes de Luz Cultivator tal vez ni siquiera tengan la oportunidad de verlos en toda su vida. Bai Sisen quedó secretamente asombrado. La tía Sue luego le advirtió, independientemente de los antecedentes de Mohua, ahora eres medio aprendiz. No seas insensible, no entres en conflicto con él y ten cuidado con tu discurso, para que no desagrades al señor Swan. Lo entiendo, tía Sue, respondió Bai Sisen con cierta comprensión. Al día siguiente, los hermanos Bai subieron a la montaña al amanecer y comenzaron a estudiar con Mohua bajo la tutela del señor Swan. El viejo Cui colocó 2 mesas de piedra más debajo del gran árbol de langostas, al lado de la mesa más pequeña de Mohua. Cada uno de los 3 niños trabajaba en su propio cultivo y estudios y, por la noche, todos buscaban respuestas del señor Swan. Dondequiera que estuviera el nivel de cultivo o el conocimiento de las formaciones, los hermanos Bai estaban un nivel por encima de Mohua. Muchos de los problemas que plantearon estaban más allá de la comprensión de Mohua, pero los consejos casuales del señor Swan a menudo daban en el clavo. Aunque la comprensión de Mohua no estaba del todo clara, se benefició enormemente a través de la ósmosis. Como reflexionó Mohua, fue bueno que el señor Swan aceptara a los hermanos Bai como discípulos nominales, de lo contrario, habría habido muchas preguntas que ella nunca había encontrado y ni siquiera sabría por dónde empezar a hacer. Ahora que tenía a alguien a quien hacerle preguntas para que ella y el señor Swan dieran respuestas, Mohua solo necesitaba escuchar atentamente. Y así, los 3 se convirtieron juntos en los discípulos nominales del señor Swan, pasando sus días cultivando, dibujando formaciones y luego pidiéndole al señor Swan que resolviera sus dudas antes de regresar a casa. Los 3 no hablaban mucho en un día normal. Cuando Mohua estaba leyendo, estaba completamente concentrada y no tenía tiempo para charlas ociosas. Bai Sisen era algo arrogante, y como Mohua no inició una conversación con él, naturalmente tampoco habló con Mohua, mientras que Bai Sixi era algo distante y tampoco le gustaba hablar. Este tipo de vida continuó durante un mes hasta que una noche Dao y sus 2 compañeros encontraron a Mohua, afirmando que había llegado el Festival del Loto y le invitaron a unirse a ellos para pasear por las calles y disfrutar de las festividades. El Festival del Loto fue menor, pero bastante animado. Se decía que conmemoraba a un cultivador de gran mérito en la ciudad de Tongxian y se estableció como una tradición donde cada año en esta época se quemaba incienso y se encendían preciosas lámparas con forma de loto de las 9 curvas para transmitir recuerdos desde lejos. Mohua había pasado todo el día pintando en formación, agotando su sentido divino y había utilizado la técnica de meditación 2 veces, lo que la hacía inadecuada para su uso posterior ese día. Como no tenía nada más que hacer, salió con sus 3 compañeros a ver la animada escena. Al pasar por el extremo izquierdo del barrio, notaron una residencia rupestre de nueva construcción en un lugar bastante apartado con un área más grande, que parecía como si varias casas adyacentes en la calle hubieran sido compradas, demolidas y reconstruidas. La puerta de entrada a la residencia de la cueva no tenía ningún cartel y los ladrillos grises utilizados eran modestos, pero destacaba claramente entre las modestas viviendas de los cultivadores sueltos. Mohua se preguntó, ¿cuándo apareció aquí una residencia en una cueva? Xiao respondió, no has estado por aquí durante mucho tiempo, así que no lo sabes. Esta residencia rupestre ha estado en funcionamiento durante aproximadamente un mes. Xiao, mirando las imponentes paredes de la residencia en la cueva, no pudo evitar suspirar. Construyendo una residencia en una cueva así, ¿cuántas piedras espirituales se necesitarían? Debe ser, Dao contaba con sus dedos, no estaba muy seguro, y finalmente se rascó la cabeza, decenas de miles de piedras espirituales, supongo. Probablemente decenas de miles.
Decenas de miles de piedras espirituales. Quizás nunca ahorre tanto en mi vida. ¿No puedes tener un poco de ambición? Eres tú el que tiene ambición. ¿Puedes ahorrar tantos? Xuanwu dijo, dije que deberías tener ambición, no que definitivamente necesites salvar Spirit Stones. La mayoría de los que aspiran a convertirse en inmortales no lo son, ¿verdad? Se van antes de lograrlo. Dao y Xiao asintieron en señal de acuerdo, pensando que tenía sentido. Xuanwu, curioso, dijo, este lugar está tan apartado, lejos de la ciudad comercial y habitado por cultivadores sueltos comunes y corrientes. ¿Quién se molestaría en construir una residencia rupestre tan grande aquí? ¿Creen que tienen demasiadas piedras espirituales? Exactamente, si tuviera tantas piedras espirituales, también construiría una residencia en una cueva tan grande. Entonces, ¿quién crees que es el dueño de esta residencia rupestre? Xuanwu se volvió hacia Mo Hua y le preguntó, Mo Hua, ¿lo sabes? Mo Hua negó con la cabeza, como lo sabría. Justo cuando los tres hablaban, se abrió la puerta principal de la residencia de la cueva. Salió un apuesto niño con cejas llamativas, una delicada niña tallada como jade y una cultivadora con velo y figura elegante. Mo Hua los reconoció de un vistazo, eran los hermanos Bai y la tía Sue. Cuando los hermanos Bai también vieron a Mo Hua y sus compañeros, Bai Sisen hizo una pausa por un segundo, Mo Hua. Dao y los demás miraron a Mo Hua a la vez, y Mo Hua también quedó atónita. No esperaba que los dueños de la residencia en la cueva fueran los hermanos de la familia Bai. Bai Sisen preguntó a cambio, ¿qué estás haciendo aquí? Mo Hua respondió, estoy fuera de casa. ¿De paseo? Bai Sisen parecía como si estuviera escuchando el término por primera vez, y su expresión era visiblemente emocionada cuando miró ansiosamente a la tía Sue. A un lado, Bai Sixi también se iluminó, sus ojos brillaban como aguas otoñales mientras se giraba hacia la tía Sue. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C54. Festival del Loto-1. Capítulo 54. Capítulo Festival del Loto-1. Traductor, 549-690339. La tía Sue miró a los dos pares de ojos llorosos y se sintió desgarrada por dentro. La señora de la casa siempre había sido estricta, exigiendo mucho a la joven señorita y al joven amo. Desde muy temprana edad, solo les permitió practicar el cultivo y estudiar formación, alquimia y otras materias relacionadas con el cultivo. En días normales, a menos que fuera un día festivo importante, no se les permitía salir. Incluso si lo hacían, tenían que estar acompañados y debían regresar a la finca antes del anochecer, sin que se les permitiera demorarse. Este enfoque, si bien hacía destacar el cultivo del joven señorita y del joven amo, también obstaculizaba la naturaleza de los niños. A veces, la tía Sue deseaba dejarlos jugar y reír como niños comunes, pero la señora había puesto grandes esperanzas en ellos. Si descuidaran su cultivo por diversión, ella sufriría un gran pecado. Bai Sisen dijo, tía Sue, miraré a mi alrededor por un momento. Ni siquiera he visto cómo es la ciudad de Tongxian. La tía Sue todavía estaba dudando cuando la pequeña mano de Bai Sixi tiró de la manga de la tía Sue y también gritó, tía Sue. El corazón de la tía Sue se derritió por completo. Está bien, pero solo puedes deambular hasta las 10 de la noche. Gracias, tía Sue. Bai Sisen inmediatamente se hizo feliz. Con una sonrisa, la tía Sue se volvió hacia Mo Hua y le dijo, somos nuevos aquí y no estamos familiarizados con la ciudad de Tongxian, así que tendremos que pedirte que lideres el camino. La tía Sue era tan bondadosa que, al mirar los ojos brillantes de los hermanos Bai, Mo Hua no tuvo el corazón para negarse. Tenía la intención de regresar temprano para pintar algunas formaciones más, pero había pintado bastantes en los últimos días, e incluso su técnica de meditación no pudo recuperarse lo suficientemente rápido. Sería bueno descansar una noche. Luego, el grupo siguió la calle y comenzó a recorrer el mercado nocturno del Festival del Loto de la ciudad de Tongxian. Aunque la ciudad de Tongxian era una pequeña ciudad inmortal y no muy bulliciosa, las multitudes entremezcladas y las innumerables luces en el cielo le otorgaban el atractivo vibrante de una atmósfera festiva animada. Mo Hua y Dao lideraban el camino, seguidos por los hermanos Bai que estaban unos pasos detrás, mirando a su alrededor con ojos llenos de novedad y curiosidad. La tía Sue, todavía preocupada,
lo siguió silenciosamente detrás de los dos. En el camino, Xuangu le preguntó en secreto a Mohua, ¿los conoces? Mohua asintió. Somos discípulos registrados bajo el mismo maestro, el señor Xuan. No son de la ciudad de Tongxian, ¿verdad? No, parecen ser descendientes de una familia numerosa y lejana. ¿Distante, fuera de la ciudad de Tongxian? Nunca he estado fuera de la ciudad de Tongxian. Probablemente incluso más lejos, muy probablemente más allá del estado de Li. Más allá del estado de Li, ¿cuánto tiempo llevaría caminar eso? La falta de familiaridad con los diferentes estados del mundo del cultivo del Tao les resultaba fascinante y desconcertante. Xiao de repente preguntó, Mohua, ¿eres cercano a ellos? Después de pensarlo por un momento, Mohua respondió, no exactamente cerca. Apenas somos medio discípulos de la misma secta y normalmente no hablamos mucho. Xiao asintió y dijo, esos nobles descendientes de la familia realmente no tienen mucho que decirnos. Mohua sintió que algo andaba mal en esa afirmación pero, después de pensarlo, no pudo precisar qué era. En el mundo del cultivo Tao, los clanes nobles y los cultivadores dispersos eran mundos aparte. Cuanto más antiguo y profundo era el clan noble, más inalcanzables parecían a los cultivadores comunes y dispersos. A pesar de ser cultivadores de ambos orígenes, difícilmente podrían considerarse parte de la misma comunidad. Mientras el grupo caminaba, Dao y los demás, siguiendo a Mohua y acompañados por los hermanos Bai, se sintieron algo limitados y no disfrutaron al máximo. Al ver su incomodidad, Mohua se rió y dijo, continúa y diviértete solo. Simplemente los llevaré a dar un paseo informal y regresaré, todavía tengo algunas formaciones para pintar esta noche. Xiao exclamó, ¿vas a pintar formaciones esta noche? Ser maestro de formación realmente es un trabajo duro. Xuangu agregó, también compraremos algo divertido para ti si lo encontramos más tarde. ¿Quieres una figura de azúcar del puesto de Big Head Pan? Cada uno quiere uno con forma de tigre y también te compraremos uno. Dao se rascó la cabeza y pensó por un momento antes de decir con voz directa, si alguien se atreve a intimidarte, simplemente grita, y nos acercaremos y lo golpearemos por ti. Entendido, respondió Mohua con una sonrisa, y los tres huyeron como pájaros liberados de una jaula, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Al ver esto, la tía Sue llamó a Mohua y le preguntó, no sé qué festival es hoy en el que todos están tan animados. Tía Sue, hoy es el festival del loto. La tía Sue parecía perpleja, nunca había oído hablar de un festival así en el mundo del cultivo Tao. Mohua explicó, es un festival menor, que se celebra solo en la ciudad de Tongxian. Probablemente no se observe en ningún otro lugar. ¿Por qué se llama Festival del Loto? Bai Sisen preguntó con curiosidad, sus ojos deambulaban, y Bai Sixi también giró la cabeza para mirar a Mohua. Después de pensarlo un poco, Mohua respondió, cuando era pequeña, les pregunté a mis padres y me dijeron que el Festival del Loto es para conmemorar al dispersor de loto. ¿El dispersor de loto es un gran cultivador?, preguntó la tía Sue. Para nosotros, sería considerado un gran cultivador, pero quizás no tanto en el gran esquema del mundo de cultivo Tao, Mohua dijo, no estoy exactamente seguro de cuál era su cultivo, pero he escuchado a algunas personas mayores decir que probablemente estuvo en la etapa tardía del establecimiento de la fundación, aunque algunos también dicen que estuvo en la etapa del núcleo dorado. Se dice que en el pasado, el estado de Li sufría un calor abrasador, con la vegetación marchitándose y las bestias monstruosas impulsadas por el hambre extrema descendiendo de las montañas para comer humanos, lo que provocó una marea de bestias. Los cultivadores de la ciudad de Tongxian lucharon valientemente para defender la ciudad, pero la abrumadora cantidad de bestias monstruosas hizo que fuera difícil defenderse de ellas. Justo cuando las puertas de la ciudad estaban a punto de ser violadas y innumerables cultivadores se enfrentaban a la muerte a manos de las garras de las bestias, el Lord Scatterer que pasaba por allí por sí solo contuvo la marea. Al final, salvó las vidas de los cultivadores de la ciudad de Tongxian, pero a costa de su propia vida, ya que su poder espiritual se había agotado. Se dice que hoy es el aniversario del fallecimiento del Lord Scatterer. Cada año en esta época, la gente de la ciudad de Tongxian enciende varios tipos de lámparas de loto y las envía al cielo. La brillante y magnífica escena con las luces es para conmemorar al loto dispersor.
Bai Cixi quedó completamente cautivado por la historia y Bai Sisen sintió que su sangre hervía de emoción. Pensando en la situación de entonces, como si estuviera en medio de la marea de bestias, luchando hasta la muerte contra todo tipo de bestias monstruosas feroces y brutales. Después de una feroz batalla, aunque logró matar al líder de las bestias, él también murió de agotamiento. Años más tarde, numerosos cultivadores aún recordarían sus hazañas y su nombre quedaría grabado en la memoria de los cultivadores de una ciudad. Con la sangre caliente, Bai Sisen proclamó: vivir sin miedo a la muerte, nacer hacia ella, una vida tan trágica pero conmovedora es el final legítimo para un cultivador. La tía Sue suspiró impotente: joven maestro, la señora solo te tiene como hijo. Por favor, cuídate. El ánimo de Bai Sisen se desinfló mientras agachaba la cabeza. Mo Hua estalló en risas y Bai Sisen preguntó con un matiz de ira: ¿te estás riendo de mí? Mo Hua respondió casualmente: no. Bai Sisen se enojó aún más, mientras los labios de Bai Cixi se curvaban hacia arriba con una leve sonrisa, su rostro más brillante que las innumerables luces del cielo. La tía Sue reflexionó por un momento y luego expresó su confusión. El cuerpo físico de una bestia monstruosa y el Monster son mucho más formidables que los de un cultivador. Ni siquiera un cultivador de la etapa Golden Core podría defenderse solo de una marea de bestias. Sin mencionar a un cultivador de la Fundación Establecimiento Late Stage, no parece que valga la pena que los cultivadores de una ciudad entera lo conmemoren con un ritual tan elaborado. Mientras hablaban, llegaron a un pequeño puesto, que exhibía una variedad de lámparas de loto exquisitamente elaboradas, disponibles para comprar por 5 piedras espirituales rotas cada una. Mo Hua sacó 5 piedras espirituales rotas, las colocó en el puesto y recogió una lámpara de loto con forma de criatura mítica imperceptible. Lo encendió con fuego, lo que hizo que la criatura mítica pareciera real. Al soltar la lámpara, Mo Hua observó cómo flotaba lentamente hacia el cielo, uniéndose al mar de luces de arriba. Mirando hacia el cielo lleno de lámparas brillantes, Mo Hua murmuró: en este mundo de cultivadores, a pesar de llegar a los cielos con su cultivo, ¿cuántos hay que renunciarían a su cultivo y a su fundación taoísta por extraños que nunca han conocido? Los cultivadores de la ciudad de Tongxian no conmemoran el nivel de cultivo del dispersor de loto, sino su magnanimidad que benefició a todos los seres. Bai Sisen asintió con la cabeza y escogió con sincero respeto una majestuosa lámpara roja con forma de tigre, encendiéndola y enviándola al cielo. Bai Cixi lanzó una lámpara de loto con estampado de fénix dorado, espléndida y opulenta. La tía Sue dudó por un momento, miró a Mo Hua y finalmente eligió una lámpara de loto con forma de fénix xian para lanzarla al cielo nocturno. Alrededor de la ciudad de Tongxian, las innumerables pequeñas luces convergieron, iluminando el cielo nocturno completamente negro. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C55. 55 compras-1. Capítulo 55 compras-1. Traductor, 549-690339. Después de lanzar Lotus Lamps, todavía no era tarde y el grupo volvió a deambular por la calle. Quizás después de varios intercambios verbales, Bai Sisen se había familiarizado con Mo Hua y ya no era educado, hablando mucho más. Mo Hua, ¿qué están haciendo esos cultivadores? Bai Sisen señaló un escenario y preguntó con curiosidad. Mo Hua siguió su mirada y vio que en un escenario sencillo, varios cultivadores vestidos como cazadores de monstruos estaban peleando con una bestia monstruosa que parecía un toro. La bestia monstruosa tenía cabeza de cobre y piel de brocado, su pelaje brillante y realista, pero en realidad también era un cultivador vestido con piel de bestia. Oh, es una obra de caza de demonios. ¿Caza de demonios? ¿Caza de bestias monstruosas? Bai Sisen inmediatamente se interesó. La mayoría de los cultivadores de la ciudad de Tongxian se ganan la vida con la caza de monstruos. A menudo tienen que luchar hasta la muerte con bestias monstruosas, por lo que en las celebraciones festivas, los cazadores de monstruos realizan obras de caza de demonios para animar las cosas, y también es una tradición de los cazadores de monstruos. Mientras hablaba, la obra Demon Hunting en el escenario alcanzó un clímax emocionante. Unos cuantos cazadores de monstruos, cada uno sosteniendo una espada, gritaron fuerte, y las espadas de repente se envolvieron en llamas, otro blandió su puño con un silbido, y otro se paró más lejos, haciendo sellos con las manos,
con varias bolas de fuego apareciendo frente a él y pronto enredadas en combate con la bestia monstruosa, con el poder espiritual desbordándose y la luz arremolinándose por todas partes. ¡Guau! Espada de llama ardiente, puño que envuelve el viento, técnica de bola de fuego. Un niño a su lado gritó emocionado y aplaudió fuerte. Bai Zhen no estaba menos emocionado, su rostro estaba sonrojado de entusiasmo. Mo Hua no pudo evitar preguntar, ¿ya estás en la última etapa del refinamiento de I, no? Ya deberías haber aprendido algunas habilidades taoístas. ¿Cómo pudo parecer tan inexperto? Bai Zhen le lanzó una mirada a Mo Hua, naturalmente sé cómo usar las habilidades taoístas, es solo que mi madre no me deja. Ella dice que para un cultivador en el reino de refinamiento y es importante sentar una base adecuada. Aprender algunas habilidades taoístas crudas y participar en peleas es el comportamiento de los brutos. Si uno resulta herido y los cimientos se dañan, puede estropear el cultivo futuro. Oh. Mo Hua hizo un sonido de reconocimiento. Para los clanes nobles, el reino de refinamiento y era solo para sentar las bases. Simplemente necesitaban centrarse en su cultivo. Incluso si aprendieran habilidades taoístas, no les servirían de nada. Para los cultivadores sueltos comunes y corrientes, que podían permanecer en el reino de refinamiento y toda su vida, era necesario aprender varias habilidades taoístas durante el reino de refinamiento y para luchar hasta la muerte con bestias monstruosas, lamiendo sangre del filo del cuchillo y luchando por sobrevivir. Ojalá los cultivadores sueltos de abajo no tuvieran que vivir tan duro. Mo Hua suspiró con emociones encontradas. Además de la obra Demon Hunting, también hubo algunos novedosos actos de malabarismo de habilidades taoístas, los fascinantes juegos de sombras, los perros de madera que corrían por ahí cuando se los alimentaba con Broken Spirit Stones y la fragante variedad de bocadillos. Después de que el grupo dio una vuelta, Bai Zhen estaba emocionado y se fue con ganas de más, mientras que la carita de Bai Zixi también estaba sonrojada, incluso más brillante que las luces del cielo. A medida que la noche se hacía más oscura, todavía no se habían saciado, pero tuvieron que separarse y regresar a casa. Gracias por este tiempo, por mostrarnos las costumbres de la ciudad de Tongxian. La tía Sue agradeció a Mo Hua y luego sacó una pequeña caja de algún lugar y se la entregó a Mo Hua. Este es un dulce que recogí en el camino, tómalo como una muestra de agradecimiento. No costó muchas piedras espirituales, así que no deberías rechazarlo. Mo Hua ya no se negó y lo aceptó con gracia, diciendo felizmente, gracias, tía Sue. La tía Sue asintió con una sonrisa. Entonces Bai Zhen le dijo a Mo Hua, si tienes tiempo para visitar el estado de Qian algún día, te mostraré la gran ceremonia de adoración al cielo. Aunque no es tan animado aquí, la escala es enorme, con todo tipo de bestias espirituales exóticas y hidroaviones y carruajes, te garantizo que te abrirá los ojos. Mo Hua lo esperaba con muchas ganas y tenía curiosidad por saber qué tipo de grandeza tenían los antiguos clanes y sectas nobles del estado de Qian. Sin embargo, no sabía si alguna vez podría ir durante su vida. El vasto mundo de cultivo Tao se extiende sin límites, y el estado Li por sí solo contiene innumerables ciudades inmortales. La ciudad de Tongxian es solo una de las muchas pequeñas ciudades inmortales sin nada destacable, y con el cultivo de Mo Hua, incluso abandonar la ciudad de Tongxian sería difícil, y mucho menos abandonar el estado de Li para ir al aún desconocido estado de Qian. Después de despedirse de los hermanos Bai, Mo Hua encontró a Dao y a los otros dos. Los tres niños también se lo pasaron genial. Al ver a Mo Hua, le metieron un montón de cosas extrañas y curiosas en los brazos, incluidos varios juguetes pequeños y una figura de azúcar de un pequeño tigre blanco. Deberías comer la figura de azúcar rápidamente o se derretirá, le recordó Xiao a Mo Hua y luego procedió a presentarle con entusiasmo los pequeños juguetes, explicándole a Mo Hua cómo jugar con ellos. Esos artículos no eran muy caros, y la mayoría costaba solo una fracción de las Broken Spirit Stones, pero su novedad e ingenio eran lo que los hacía especiales. Algunos Mo Hua realmente nunca los habían visto antes. Mo Hua compartió los pasteles que le había regalado la tía Sue con sus tres amiguitos, luego estudió los juguetes que tenía en la mano mientras lamía la figura de azúcar. Mientras Dao y los demás comían los pasteles, caminaron a casa con Mo Hua. A mitad de camino, Xiao preguntó de repente. Mo Hua, ¿siempre estarás con el joven maestro y la joven amante de la familia Bai? ¿Qué pasa? Xiao negó con la cabeza y no dijo nada.
Mo pensó que tenían una queja con los hermanos Bai, pero después de un momento, Xiao dudó y dijo: esa niña de la familia Bai es demasiado bonita. Mo hizo una pausa. ¿No es ser bonito algo bueno? Xiao dijo: no puedes jugar con chicas que sean demasiado bonitas. Dao y Xuanbu asintieron rápidamente en señal de acuerdo. ¿Por qué no? Xuanbu dijo solemnemente: mi madre me dijo que las chicas guapas hacen tontos a los hombres, y cuanto más bonita sea la chica, más tonto se volverá un hombre. Exactamente, mi papá vio a una mujer bonita, se escapó de casa por culpa de ella, terminó siendo estafado y perdió todo su dinero e incluso perdió la vida. Así es, también he escuchado que muchos cultivadores con buenas raíces espirituales han desperdiciado su cultivo porque se casaron con hermosas esposas y terminaron sin lograr nada al final. Sí, solo miré a esa chica una vez y me quedé atónito por un momento, mi mente se quedó en blanco. Si hubiera mirado unas cuantas veces más, quién sabe, podría haberme convertido en un idiota, demasiado aterrador. De hecho, demasiado aterrador. Xuanbu le dio una palmadita en el hombro a Mo, eres el más inteligente entre nosotros, e incluso podrías convertirte en maestro de formación en el futuro. Sería problemático si te convirtieras en un idiota. Dao y Xiao miraron a Mo con preocupación. Mo estaba entre risas y lágrimas, pero finalmente lo pensó y sintió que tenían razón, así que dijo: pero no hay nada que pueda hacer, todos estamos aprendiendo formaciones del caballero, chocando unos con otros todo el tiempo. Entonces estamos condenados. Las expresiones de los tres niños se volvieron graves. Mo sonrió y dijo: se supone que dibujar formaciones hace que uno sea más inteligente, así que si dibujo más formaciones, no debería volverme demasiado tonto. ¿Pueden las formaciones de dibujo realmente hacerte más inteligente? Xiao preguntó. Por supuesto, Xuanbu dijo, las pinturas de formación de Mo son tan buenas, por eso es más inteligente que nosotros, ¿verdad? Mo dijo, ¿les gustaría aprender formaciones? Podría enseñarte. Los tres niños tenían talentos decentes para el refinamiento corporal, pero ninguno tenía talento natural para las formaciones de dibujo, y los patrones de formación densos les causaban dolor de cabeza. Xiao dudó durante mucho tiempo, pero finalmente decidió y declaró: olvídalo, si Drawing Formations es la única forma de volverse más inteligente, prefiero ser un idiota de por vida. Contacto, tos.